Fundamentos de la ecología. Ecología viene del griego oikos, casa o lugar donde vivir, y logos, ciencia o conocimiento. En 1870, Ernst Haeckel, padre de la ecología, la define como el estudio de la interdependencia y la interacción entre los organismos vivos, animales y plantas, y su ambiente con los seres inorgánicos. En 1978, Krebs la define como el estudio de las interacciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos. En 1992, Likens dice que es el estudio de los procesos que influye en la distribución y abundancia de los organismos, las interacciones entre estos procesos y las interacciones entre los organismos y los flujos de materia y energía. En 1998, Gurney y Nisbet hacen una definición mucho más discreta, que dice que es la disciplina de la biología que trata con la interacción de organismos vivos con su ambiente. En resumen, la ecología puede llegar a tener muchas definiciones. Sin embargo, englobar en solo una la magnitud de esta ciencia es complicado, pero podemos decir que es una rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente, los sistemas químicos y los patrones físicos. Además, es una disciplina transversal porque se vincula y alimenta, además retroalimenta otras disciplinas. Por ejemplo, la botánica, la zoología, la genética, el comportamiento, la geología, la fisiología, etc. Cuando hablamos de los factores abióticos, ¿a qué nos referimos? Son todos aquellos factores que no tienen vida y que pueden ser físicos o químicos. Los físicos, por ejemplo, la luz, la temperatura, la humedad, los vientos, el pH, todo aquello que van a requerir los organismos. Y los químicos, como el aire, el agua, los alimentos, el CO2, los minerales, también requeridos por los microorganismos, pero con una base química. Los factores bióticos son todos los organismos y las relaciones que vayan a haber entre ellos van a depender mucho de si son dentro de una misma especie, intraespecíficas, o entre varias especies, interespecíficas. Además de hablar de la ecología como una ciencia estudiada por ecólogos, es claro que debemos mencionar también al ecologismo como un movimiento social estudiado por los ecologistas. Juntos, son dos corrientes muy diferentes, pero que se van a complementar en la práctica y van a ser importantes más adelante. A lo largo de los años, la ecología ha tenido diferentes enfoques. A un inicio empezábamos con una ecología con un enfoque descriptivo, donde se procedía a describir todas las relaciones que existían dentro de los ecosistemas, las relaciones con los organismos en las comunidades y las interacciones dentro de las poblaciones. Más adelante hablábamos de un enfoque evolutivo que estudiaba las razones por las que la selección natural ha favorecido a lo largo de la historia a ciertas adaptaciones específicas que han originado a los organismos actuales. Y actualmente se considera un enfoque funcional de la ecología, que se centra en el estudio de las relaciones dentro de los ecosistemas y sobre todo identifica y analiza los problemas dentro de las poblaciones y las comunidades. Proporciona información acerca de cómo funciona un sistema determinado. Cuando hablamos de los factores ecológicos del medio ambiente, podemos decir que se definen de dos maneras, según su condición y según sus recursos. La condición es la intensidad que tienen estos factores abióticos, que van a influir sobre la supervivencia, el rendimiento de los organismos pero no pueden ser consumidos por ellos. Por ejemplo, la temperatura, el pH, la densidad, la salinidad, etc. Y cuando hablamos de los recursos que actualmente se considera que deberían ser llamados componentes, hablamos de todas las cosas consumidas por un organismo, como el agua, los nutrientes, etc. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la ecología? Sería comprender las relaciones mutuas entre los organismos y sus ambientes respectivos, bajo condiciones naturales. Es importante además mencionar que uno de los avances de la ecología
ha sido distinguir y aplicar los desarrollos sostenible y sustentable, entendiéndose como desarrollo sostenible desde 1987 a través del informe de Brundtland, como el desarrollo que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación actual mediante el consumo de los recursos naturales, pero sin comprometer la disponibilidad para las generaciones futuras. Un ejemplo sería la necesidad de madera en nuestra generación y el talado de árboles para consumir este recurso. Pero la actividad sostenible sería la forestación en ciertas áreas de árboles para las generaciones futuras. El desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales, sin comprometer los de las generaciones futuras. Tiene más que ver con preservar, proteger, conservar los recursos naturales. En Estados Unidos, por ejemplo, el Parque Yellowstone tiene una cultura de preservación en el que no se permiten los asentamientos humanos. La ecología, sin duda, ha tenido una evolución en cuanto al enfoque, a los conceptos, a los elementos que ha ido abarcando a lo largo del tiempo. Y su estudio desde la historia es importante para comprender la importancia que tiene sobre nuestro medio ambiente y sobre nuestras generaciones futuras. Gracias.